Hay ciudades que brillan por sus muros y su abundancia, pero existen otras que, aun llenas de vida, han perdido algo esencial, el temor de Dios. Sodoma era una de ellas. Al caer la noche, no solo se apagaba la luz del día, también se revelaba la oscuridad que habitaba en el corazón de sus habitantes. No era una ciudad ignorante, sino una ciudad que había decidido cerrar los oídos a la voz de la conciencia. El silencio de aquella tarde escondía una tensión invisible. Las calles parecían tranquilas, pero bajo esa calma se acumulaban decisiones repetidas, límites cruzados una y otra vez, y una sensibilidad espiritual completamente erosionada. Sodoma no cayó de un momento a otro, se fue entregando lentamente, hasta que lo que antes provocaba vergüenza dejó de incomodar. Cuando una sociedad pierde el temor de Dios, no lo hace con ruido, sino con costumbre. Lo que era incorrecto se normaliza, lo que era advertencia se ignora, y lo que era sagrado se vuelve irrelevante. Sodoma no fue marcada por un solo acto, sino por una condición del alma colectiva, una ciudad que ya no sabía distinguir entre lo correcto y lo destructivo. Esa noche en particular no creó la corrupción, simplemente la dejó al descubierto. Fue el momento en que lo oculto salió a la superficie, revelando hasta qué punto el corazón humano puede endurecerse cuando se aparta de la luz divina. No fue una noche común, fue una señal de que el límite había sido alcanzado. La historia de Sodoma no se nos presenta solo como un relato antiguo, sino como un espejo espiritual. Nos invita a reflexionar qué ocurre cuando una ciudad, una cultura o incluso una persona, decide vivir sin temor de Dios. Antes de hablar del juicio, este pasaje nos confronta con una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando el pecado deja de tener freno y la conciencia deja de advertir? Al caer la tarde, dos visitantes llegaron a Sodoma cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los muros de la ciudad. Lot se encontraba sentado a la puerta, lugar donde se observaba el ir y venir de los habitantes y donde se revelaba el pulso moral de la ciudad. Al verlos, se levantó con rapidez y se inclinó con respeto. En medio de una ciudad endurecida, su gesto contrastaba profundamente. Aún quedaba en él un eco de hospitalidad y reverencia, algo que ya no era común en Sodoma. Lot insistió en que aquellos visitantes no pasaran la noche en la plaza. Sus palabras no nacían de cortesía superficial, sino de una preocupación profunda. Él conocía el ambiente de la ciudad cuando caía la noche, sabía que la oscuridad no solo cubría las calles, sino también los corazones. Tras insistir, los llevó a su casa, preparó alimento y les ofreció refugio, intentando protegerlos de lo que sabía que podía suceder. Pero la calma duró poco. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. No eran unos pocos, sino una multitud que representaba todas las edades y sectores de Sodoma. Aquella escena revelaba una corrupción generalizada, no aislada ni ocasional. La ciudad entera se había acostumbrado a vivir sin freno, sin respeto y sin temor de Dios. Desde fuera, alzaron la voz exigiendo que los visitantes fueran entregados. No se trataba de curiosidad ni de hospitalidad mal entendida, era la expresión de una ciudad que había perdido toda noción de límite, de dignidad y de honra. Lo que debía ser protegido se había convertido en objeto de deseo desordenado, y lo sagrado ya no tenía valor alguno. Lot salió a la puerta y la cerró tras de sí, colocándose entre la multitud y aquellos que estaban bajo su techo. Su voz temblaba, pero su intención era firme. Rogó a sus conciudadanos que no actuaran con tal maldad. Sus palabras fueron un último intento de apelar a una conciencia que llevaba tiempo silenciada. Pero Sodoma ya no escuchaba advertencias, había aprendido a ignorarlas. La respuesta que recibió fue dura y reveladora. Rechazaron su súplica y lo acusaron de querer juzgarlos, demostrando cuán profundamente la ciudad despreciaba cualquier llamado al orden moral.
La corrupción no solo se practicaba, también se defendía. Lo incorrecto se había vuelto normal, y cualquier resistencia era vista como una amenaza. La tensión aumentó. La multitud avanzó, y la puerta que separaba el refugio del caos comenzó a ceder. Fue entonces cuando los visitantes revelaron que no eran hombres comunes. Extendieron su mano, tomaron a Lot y lo pusieron a salvo dentro de la casa. En un instante, la escena cambió por completo. Con autoridad divina, los visitantes afectaron la percepción de los hombres que estaban fuera. No se trató de destrucción, sino de confusión. Aquellos que momentos antes actuaban con arrogancia quedaron desorientados, incapaces de cumplir sus intenciones, buscando una puerta que ya no podían encontrar. La corrupción, tan segura de sí misma, quedó expuesta en su fragilidad. Esa noche, Sodoma mostró su verdadero rostro. No fue un acto aislado, sino la confirmación de una condición espiritual prolongada. La ciudad había cruzado límites una y otra vez hasta perder la capacidad de reconocer el peligro de su propio camino. Lo que ocurrió frente a la casa de Lot fue la evidencia de una decadencia profunda, de una sociedad que había decidido vivir completamente al margen de Dios. Así, Génesis 19 nos presenta más que un episodio oscuro, nos muestra el resultado de una ciudad sin temor de Dios, entregada por completo a la corrupción, donde el pecado ya no encontraba resistencia. Sin embargo, esta historia aún no ha terminado. Lo que sucedió esa noche fue solo la antesala de algo mayor. Las advertencias ya habían sido ignoradas, la maldad había quedado expuesta, y la pregunta inevitable permanece en el aire. ¿Qué ocurrirá ahora con Sodoma, después de haber llegado tan lejos? La historia de Sodoma no comienza con fuego ni termina con ruinas, comienza mucho antes, cuando el temor de Dios deja de habitar en el corazón humano. Una ciudad no se pierde en un solo día, se pierde cuando lo incorrecto se vuelve común y lo correcto se vuelve incómodo. Sodoma nos recuerda que la mayor oscuridad no siempre se manifiesta con ruido, sino con costumbre. El relato nos muestra que la corrupción no siempre entra de forma violenta, muchas veces llega como una visita silenciosa que se instala poco a poco. Cuando la conciencia deja de advertir, el alma comienza a aceptar lo que antes rechazaba. Así, la ciudad se fue entregando hasta perder la capacidad de reconocer el peligro de su propio camino. Lot aparece como una figura solitaria, no perfecta, pero sensible a algo que Sodoma había olvidado: el valor de proteger, de respetar, de interceder. Su presencia nos enseña que aun en medio de una sociedad degradada, Dios puede preservar una chispa de conciencia. Sin embargo, también nos advierte del riesgo de permanecer demasiado tiempo en un lugar donde el corazón se endurece. La multitud frente a la casa no representa solo a Sodoma, sino a cualquier generación que defiende lo incorrecto y rechaza toda corrección. Cuando una sociedad llega al punto de llamar juicio a la advertencia y opresión a la verdad, demuestra cuán lejos ha caído. La corrupción se vuelve peligrosa cuando no solo se practica, sino que se justifica. La intervención divina no llegó de inmediato con destrucción, sino con revelación. Dios permitió que la confusión expusiera la fragilidad del orgullo humano. Incluso en medio del juicio inminente, aún había un límite, una advertencia final, un acto de misericordia que mostraba que Dios no se complace en la caída, sino que anhela el arrepentimiento. Sodoma nos confronta con una pregunta personal: ¿en qué momento dejamos de escuchar la voz que advierte? ¿Cuántas veces hemos llamado normal a lo que lentamente destruye el alma? Esta historia no fue escrita solo para señalar una ciudad antigua, sino para examinar los caminos del corazón humano en cada generación. La reflexión final no es solo sobre Sodoma, sino sobre el temor de Dios. Cuando el temor de Dios se pierde, todo límite se diluye. Pero cuando ese temor es restaurado, incluso en medio de la oscuridad, hay esperanza, dirección y salvación. La pregunta permanece abierta, no como acusación, sino como invitación:
¿Qué lugar ocupa hoy el temor de Dios en nuestra vida? Padre eterno, hoy elevamos nuestro corazón en gratitud porque tu palabra nos revela la verdad aun cuando confronta. Gracias porque, a través de este relato, nos permites ver las consecuencias de un mundo que se aleja de ti, no para condenarnos, sino para despertarnos y guiarnos de nuevo hacia la luz. Te damos gracias porque, incluso en medio de la oscuridad de Sodoma, tu misericordia seguía presente. Gracias porque tú ves más allá de la corrupción y conoces a quienes aún guardan sensibilidad en su corazón. Nos recuerdas que tu justicia nunca actúa sin antes ofrecer advertencia y oportunidad de reflexión. Gracias, Señor, por enseñarnos el valor del temor santo, ese respeto profundo que guarda nuestra alma y nos protege del camino que endurece el corazón. Gracias porque tu palabra nos llama a no normalizar lo que destruye, y a mantener viva la conciencia aun cuando todo alrededor se oscurece. Te agradecemos porque nos muestras que tu poder no siempre se manifiesta con destrucción inmediata, sino también con límites, con protección y con intervención oportuna. Gracias porque tu autoridad pone freno al desorden y abre espacio para la corrección y el arrepentimiento. Hoy reconocemos que esta historia no solo habla de una ciudad antigua, sino de nosotros. Gracias porque nos invitas a examinarnos con humildad, a volver nuestro rostro hacia ti y a caminar bajo tu dirección, sabiendo que en tu presencia hay verdad, refugio y esperanza. Recibe, Señor, nuestra gratitud y nuestro compromiso de vivir con temor reverente delante de ti. Que esta enseñanza permanezca en nuestro corazón y nos guíe cada día, mientras esperamos con confianza lo que tú aún habrás de revelar. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.